Del Evangelio según San Mateo. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: feliz eres, Simón Bar-Yoná, porque no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Enseguida Jesús ordenó a sus discípulos que no le dijeran a nadie que Él era el Cristo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es muy interesante porque toca el tema de cuál es la verdadera iglesia de Jesús. En el mundo hay más de 30.000 denominaciones cristianas, es decir, iglesias que dicen enseñar lo que Jesús enseñó. El problema es que las iglesias son muchas y Jesús fundó una. Y que Jesús no dijo: créanle a cualquier persona que ande con la Biblia en la mano. No, dijo Mateo capítulo 7, cuídense de los falsos profetas. Cuídense de personas que andan con la Biblia en la mano, dicen enseñar en nombre de Dios, hablan de Cristo, pero no son enviados por Dios, no están en la verdadera iglesia y enseñan errores. Por eso la gran pregunta, si Jesús en el Evangelio dijo: edificaré mi iglesia, ¿cuál es la iglesia de Jesús? ¿Cómo reconocer cuál es la iglesia de Jesús? Y hoy Jesús nos da la clave. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cómo reconocemos a la iglesia de Jesús? Ahí donde está la piedra que Jesús puso, ahí está la iglesia de Jesús. Esa piedra era una persona, Simón. Pedro se llamaba Simón, y Jesús le dijo, le cambió el nombre, le puso piedra, porque el nombre Pedro no existía. Le dijo piedra, en arameo Cefas o Kefas. Es decir, tú eres la roca sobre la cual voy a construir el edificio de mi iglesia. Si miramos en Isaías capítulo 51, versículos 1 y 2, vamos a ver que se llama roca o piedra a Abraham. Dice que Dios eligió a Abraham, lo eligió como piedra para su pueblo, para el pueblo del Antiguo Testamento, para los judíos. Lo bendijo y se multiplicó. Es decir, de Abraham nació todo el pueblo judío. Ahora que Pedro es piedra, ¿qué quiere decir? Que ahora para el nuevo pueblo, que es la iglesia, Jesús puso una piedra, la bendijo y se multiplicó. En Hechos de los Apóstoles, después que viene el Espíritu Santo, es Pedro que toma la palabra, predica, y 3.000 personas se suman a la iglesia. ¿Ven? Alrededor de Pedro se va edificando la iglesia de Jesús. Pedro es la piedra sobre la que se edifica el resto de las piedras en ese edificio espiritual que es la iglesia. O sea que el nombre de Pedro indica una función, una misión que Jesús le da a Pedro. Pero Jesús no solamente le cambia el nombre, sino que le da las llaves. ¿Qué quiere decir las llaves? Darle las llaves quiere decirle darle autoridad, darle poder. Vamos a ver, si miramos el capítulo 22 del libro de Isaías, vamos a encontrar el nombramiento de un mayordomo. Era así: en el reino de Israel estaba el rey y estaba toda su corte. Dentro de la corte había un primer ministro o mayordomo, hoy le diríamos vicepresidente, que cuando el rey se iba, le entregaba las llaves, diciéndole que ahora él era el encargado, el representante del rey, delante del reino. Es más, le decía: tú serás un padre para ellos. Y en ese texto vemos que Dios está nombrando, quitando un mayordomo y poniendo un mayordomo distinto.
De esto aprendemos muchas cosas. Pedro es el vicario de Cristo, es el mayordomo, es el vicepresidente. Jesús se fue al cielo y él es su representante en la tierra. Eso le estaban diciendo. Le estaba diciendo que él era el papá del pueblo de Dios. Por eso al papa le decimos papa, papá. Y también vemos que en la función de mayordomo hay una sucesión. También hay una sucesión de papas. Pedro, Lino, Cleto, Clemente y así todos los papas hasta llegar al papa de hoy, el Papa Francisco. Un segundo signo de que estamos en la comunidad de Dios, en el reino de Dios, es que está aquel que tiene en su mano la llave, aquel que él dejó como autoridad. O sea que saber que uno está en la iglesia de Cristo indica seguir al líder que Jesús dejó en la tierra. Y esto lo podemos ver en otros lugares, también lo podemos ver en Juan capítulo 21. Jesús lo llama aparte a Pedro y le dice, Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Entonces, las ovejas de Jesús son apacentadas ¿por quién? Por Simón, por el Papa. Si estamos entre las ovejas del Papa, somos de las ovejas de Jesús. Así lo dice Santa Catalina de Siena. Quien obedece al Cristo en la tierra, el Papa, está obedeciendo al Cristo en el cielo. Así que, qué hermoso mensaje el de este domingo, ¿no? Saber que estamos en la iglesia de Jesucristo, que estamos en la verdadera iglesia, estamos sobre esa piedra que es Pedro. Bien, como conclusión y como tarea para esta semana, ¿qué podemos hacer para sentirnos más unidos al Papa? Te propongo que leamos un documento muy breve, que lo vamos a subir, se llama Misericordiae Vultus, que habla sobre la tarea de la misericordia en la iglesia, que lo escribió el Papa Francisco, y cuando termines de leerlo cada día, ofrecerle a la Virgen una Ave María por el Papa Francisco. Que Dios te bendiga.